Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo podcast que tiene como título Sentimientos Humanos. Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a todos, de verdad contento de volver a saludarles hoy en la grata compañía de nuestro pastor, el hermano Gerson Tovar Jiménez. Él nos regala también un saludo bien especial. Están muy risueños hoy. Sí, Que Dios les bendiga a todos. Alegre de poderles acompañar en este momento tan grato para hablar de los sentimientos humanos. Sí, bueno, lo primero que les quiero decir es que ese programa no es real, eso fue creado por un computador, una IA, así que los personajes que usted está viendo aquí no son reales, son Sí. personajes sin sentimientos. No, pero eso era un paréntesis, mentira, sí es real. Pero dentro de lo que son sentimientos humanos, es algo que no nos podemos desligar de ellos. Mientras que seamos humanos, vamos a sufrir los sentimientos, no que sean malos, pero sí la falta de dominio sobre los sentimientos hacen que esto Sí. nos genere muchos inconvenientes. En vano no dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. Entonces, el problema del sentimiento no es sentirlo, sino que puede influir en muchas decisiones que nosotros tomamos día a día y pueden generar inclusive errores fatales en nuestra vida. Pastor, ¿qué dice usted sobre este tema? Hay una grave situación que tenemos en nuestro medio, porque todo lo que nosotros hacemos es espiritual, pero no nos podemos desligar de la parte humana, porque Dios está trabajando es con humanos. Dios está haciendo su obra en humanos. Pero el apóstol Pablo, hablando de las obras de la carne, está dando una lista de las cuales nos está diciendo, por ejemplo, cuando habla del sentimiento de la ira, del enojo, está diciendo de que nosotros mismos tenemos que sacarlo. Es decir, no pone al Señor a que haga esa obra, sino que nosotros mismos, cuando quítense de vosotros, o sea, y está hablando de un sentimiento, porque ¿a quién no le da ira? ¿A quién no le da? Entonces dice, quítense de vosotros, y empieza griterías, enojos, iras, contiendas, y toda esa lista que aparece allí es hablando de sentimientos, está hablando de la obra de la carne, que se levanta. Todos los días tenemos que orar al Señor, por eso Pablo dijo, todos los días muero. ¿A qué está muriendo? A eso. Y bueno, y algo que va ahí muy pegadito, hermano Derson, es que Jesucristo también tuvo sentimientos. Hay una parte en creo que San Juan, que dice que, eso es San Marcos, que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Había un sentimiento, pero ese sentimiento iba bien acompañado de un proyecto o de un plan que ya estaba muy bien definido. Creo que de pronto lo que hace que nuestros sentimientos puedan ir bien organizaditos es el propósito que yo tengo. Diferente es que no tenga un propósito. Ese es el problema. Lo que pasa es que sentir tampoco está mal, ¿cierto? Hay gente que dice, no, es que usted no se puede enojar porque usted es un hijo de Dios. Y entonces ve un hermano con la vena brotada acá queriendo decir de todo, ¿eh? Y no puede que porque es un hijo de Dios. El Señor dice, airaos. O sea, usted tiene derecho a enojarse. Pero ojo con pecar, ojo con lo que se hace cuando ese sentimiento está aflorando. Uno le puede gustar, ¿cierto? La muchacha, al muchacho le puede gustar la muchacha o viceversa. Pero ¿qué pasa si yo dejo aflorar demasiado ese sentimiento? Ahí está el problema. El sentimiento, por lo menos en nuestra vida cristiana, debe de ir guiado siempre por el Señor Jesucristo. Debe ir siempre afín a lo que dice la palabra. Yo no puedo permitir que el sentimiento se enseñoree de mí. De hecho, por eso el Señor nos da algo muy bonito, uno de los frutos del Espíritu Santo, que es templanza. La templanza es la capacidad, o alguna de las definiciones es la capacidad de yo poder tener control sobre mí mismo. ¿Y qué es tener control sobre mí? Dominar esos sentimientos. Ahora va ligado al sentimiento, los sentidos, porque los sentidos hacen parte, Totalmente. ¿cierto? Y el apóstol Pablo habla de que está preocupado que vuestros sentidos vayan a ser extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Entonces, mire que usted puede tener un sentimiento, pero puede ser extraviado. Ese es el peligro al que se puede caer. Entonces, puede que
tenga una buena intención, pero detrás de eso puede haber un extravío, que es lo que el apóstol Pablo advierte para que nosotros no caigamos en él. Y tengo aquí un texto de la palabra del Señor, y cuando el Señor Jesús anuncia la negación de Pedro, él dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El hombre tuvo un lindo sentido. Claro. No, con usted. Hasta la muerte, hasta el final. Mi vida, mire esto tan lindo, qué sentimiento tan hermoso. Mi vida pondré por ti. Entonces el Señor lo mira. De cierto te digo. Pedro, no cantes, Victoria. Pedro, ay. Provoca pegarle un Lo que calvario. pasa es que hay un detalle muy importante y ese es el problema del sentimiento, es que es efímero. Vea, vamos acá de pronto a hablar, no sé, imaginándonos, de pronto en ese momento que Pedro estuvo diciendo eso, si de pronto en ese momento hubieran ido por Jesús, hasta de pronto, porque estaba en el fulgor, en la emoción, pero claro, eso se fue apagando y cuando llegó el momento de mostrar lo que había dicho antes, hasta ahí llegó. Por eso a veces pasa, no hermano, es que póngame, ese cargo es para mí, el Señor me mostró, y a veces el sentimiento inclusive nos puede llevar a decir cosas o a poner bocas en la boca, cosas, a poner cosas en la boca de Dios que él nunca dijo. Hermano, es que ese es el cargo para mí, el Señor me mostró, y claro, en ese sentimiento, ese deseo de pronto de servir, de tener un cargo, y cuando llega uno ahí, se baja la efervescencia del sentimiento y se estrella uno contra Y una cosa de Dino que usted decía, importantísimo. Una vez yo predicaba un mensaje que se llama Más allá de la emoción, más allá del sentimiento. Yo en la noche puedo sentir, uy, mañana me voy a levantar con todo el ánimo, voy a ser el evangelista, voy a madrugar y voy a Orar a evangelizar las 3 de la al mañana. lechero, voy a evangelizar, pero en la mañana, cuando ya ha pasado la emoción, cuando ya ha pasado ese momento de efervescencia, puede que ya yo diga, pero no, ¿para qué me voy a levantar a las 6 si me puedo levantar a las 10? Cuando ya haya pasado el momento. Y de pronto te sales levantando a la 1. Pienso que tiene uno que ser muy coherente con lo que piensa y saber cuándo es emoción. Porque hay emociones o sentimientos que son muy necesarios y nos impulsan a la acción. Pero muy diferente es que me impulse a la acción a que yo en ese momento me ponga a pensar en cosas imposibles. Señor, si es posible, hasta la muerte voy. Y el Señor le dice, ay, Pedro, vea, le cuento algo, hasta el gallo va a notar que usted no es capaz, no es capaz. Y Pedro, tranquilo, que eso está dentro de lo normal. Yo te he Porque contemplado. eso. Y cuando uno va siendo maduro, uno se va dando cuenta que hay muchas cosas dentro de la mente de uno que son emoción. Y uno aprende a controlarlos. Entonces ya uno dice, bueno, eso me está pasando en ese momento, pero no voy a decir nada, me voy a calmar porque puede ser solamente mi emoción. Cuando uno mira aquí en la palabra de Dios, el Señor anunció en varias ocasiones. Usted encuentra, por ejemplo, en San Marcos capítulo 9, el verso 30, que Jesús anuncia su muerte, pero dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. O sea, anteriormente ya lo había hecho. Y nuevamente en el capítulo 10, el verso 30, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Es decir, ahí está el para qué, ahí está el propósito por el cual el Señor vino. Él vino a morir. Era necesario un cordero limpio, sin pecado, que se ofreciera por todos los pecadores. Ahora, cuando ya el Señor les muestra a ellos el propósito, sale en escena otra vez Pedro. Sale. Nuestro Pedro. Bendito sea el Señor. Pedro. Y entonces, nuevamente Señor, pero entonces aflora ese sentimiento. Y él dice esas palabras, Señor, si te van a hacer esto, Señor, no subas a Jerusalén. No, Señor, ¿cómo así? Pero el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y el que estaba hablando era Pedro. Es decir, que ese es el problema de cuando nuestros sentidos o sentimientos son extraviados, el enemigo
ocupa ese lugar en ese momento para hacer de las suyas. Ese es el problema cuando nosotros le damos lugar al enemigo con unos sentimientos que no vienen dirigidos por el Señor o no tienen ese dominio propio que debemos tener. Bueno, hermano Gerson, no sabe que ahí podríamos también llegar a una conclusión. Pienso, no sé, usted me corregirá si de pronto no estamos en lo cierto. En que por allá dice Pablo que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, o que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También podríamos llevarlo a los otros sentimientos, a que cuando son muy humanos, pues porque todo es muy humano, pero cuando yo lo quiero hacer en la carne, eso no obra la justicia de Dios, aunque lo quiera hacer. Podríamos decir eso tranquilamente. Exactamente. Por eso es que en nuestras propias vidas tenemos que aprender que ese conocimiento que Dios nos da, ojo con lo que va a decir, nunca Dios en una persona que le conoce jamás será cuestionada. Nunca. Una persona que conoce a Dios nunca cuestionará a Dios. Pase lo que pase. Porque los sentimientos cuestionan. Los sentimientos cuestionan. Y cuando usted cuestiona, se deja que ese sentimiento lo lleva a cuestionar. Y es como lo que hasta por ahí alguien escribió un libro. ¿Por qué le pasan cosas malas? A los hombres buenos, no, a los hombres de Dios, algo así, ¿cierto? Exactamente. Entonces, uno dice, ¿verdad? Si Job era de Dios, Dios, ¿por qué permitió lo que le pasó a Job? ¿Cierto? Pero se les olvida que en nuestra vida nada pasa por casualidad. Dios causa todas las cosas. Ahora, Dios no quiere que nos vaya mal, que los pensamientos de Dios, ¿qué cómo son? Pensamientos de bien y no de mal. O sea que a Dios hay que sacarlo. Todo lo malo que nos pase hay que sacar a Dios. Pero Job, él dice, vamos a recibir el bien. Ahora, no es que Dios haga el mal, sino que Él permite. Porque recuerden ustedes que Dios le dio el permiso hasta Satanás para hacernos algo, le tiene que permiso al Señor. Pero nosotros tenemos que tener cuidado hacia dónde dirigimos nuestros sentimientos. Que ahí es donde el error de Pedro fue que había un propósito. O sea, para esto he venido. El Señor les revela el propósito. ¿Para qué he venido? Para dar mi vida en rescate de muchos. Pero Pedro no se fue por ese propósito, sino que se fue, Señor, pero es que te van a matar. Y si te van a azotar y te van a hacer, no, Señor, por ahí no vaya, no subamos. Y surgen preguntas muy profundas, sentimentales. Por ejemplo, esta que casi todos la hemos conocido. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué mueren niños de hambre en África? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que se muriera mi papito de cáncer? Y llegan preguntas como esas que son muy sentimentales, porque cuestionan a Dios. Es decir, que el que lo hace sin conocimiento de Dios. Y aquí viene algo muy importante también que quiero resaltar, y es, para yo tener conciencia, para yo tener conocimiento de Dios, tengo que tener conciencia de Dios. Y cuando yo tengo conciencia de Dios, hasta me limito en lo que voy a decir. Señor, es que me acuerdo que mi pastor, el hermano Guillermo, una vez que es importante mencionarlo en cada podcast. Sí, se necesita. No ha ido a buscarlo en YouTube, vayan más el favor. Si no, no vuelvas a este canal. No vuelvas a que no lo encuentre. Porque tiene canal. Sí, tiene canal. Pastor Guillermo Tobaceto. Entonces, una vez hablaba con él, y cuando eso pues yo estaba soltero, ¿cierto? Estaba buscando la idónea, no la ronea. La sierva. Y él me decía, amigo, si usted va a orar por una muchacha, ore antes de enamorarse. Si usted se enamora y viene a decirme, pastor, ¿usted qué opina? No me pregunte, es que usted ya está enamorado. Usted no piensa, usted no va a actuar cuerdamente, usted va a actuar conforme a sus sentimientos. Ya el sentimiento está, entonces la razón está sesgada. Viene el muchacho, no, pastor, es que yo siento que es de Dios, pero ya está tragadísimo, ya tienen la pared llena de fotos de la muchacha. Eso no es el Espíritu Santo, eso es su razonamiento, lo que el sentimiento le está aflorando en ese momento. Por eso la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que toma las riendas del sentimiento y dice, hasta aquí.
Primero mire esto y esto y esto antes de que se deje llenar de esa efervescencia del... Y podríamos también llegar a otra conclusión. No hay sentimientos dentro de lo que cabe, buenos o malos, o más bien sentimientos que sean tan malos que nos llenan al infierno si van bien controlados por la palabra de Dios. Entonces pienso que esos sentimientos son muy humanos, o sea, es normal que nos sintamos, claro. es normal que a veces nos sintamos furiosos, es normal que en ocasiones nos sintamos enamorados, pero esos sentimientos tienen que ir guiados por la presencia de Dios, porque o si no, el ser humano se ve metido en problemas de los cuales ya el último no puede salir porque está tan viciado que no le da, como alguien estos días que hay un caso macabro que sucedió aquí en Santa Rosa, donde la persona viciada ya en un momento le había dado tanta rienda suelta a su sentimiento que ya no vio más de otra sino asesinar a su cónyuge y de pronto... Algo así. Sí, pero ya no había forma de controlarlo porque ya le había dado, ya lo había maquinado, ya lo había pensado, le había dado rienda suelta a ese sentimiento. Lo que pasa es que por eso es importante, importantísimo, y es eso de este podcast, que el Espíritu Santo tenga la supremacía en sus sentimientos. No está mal sentir, el problema es que eso tome el control, y no siempre son sentimientos malos, ni sentimiento de ira, ni de enojo. Cualquiera, yo digo, uno ahorita lo mira así porque el Señor reprendió a Pedro, ¿cierto? Pero de pronto los compañeros cuando vieron a Pedro ahí como todo confundido, Señor, por favor, no, ellos dirían, qué embarrada me no haberme ganado yo ese puntico ahí con el Señor diciéndole que se guarde. Claro. Ya cuando el Señor lo reprendió, ahí sí, uy, no, mentira, sí, Pedro, ¿qué? Pero uno estando ahí, uno mira eso y uno dice, ay, tan lindo Pedro. Uno mira eso. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? El sentimiento era aparentemente bueno, pero estaba impidiendo un propósito. Puede que a veces el sentimiento nuestro sea aparentemente bueno, pero está impidiendo el propósito de Dios en nuestra vida. Ahí es donde necesitamos entonces que nuestros sentimientos, por quién son controlados. ¿Quién Señor controla nuestros sentimientos? ¿Quién los controla? Qué buena pregunta. Y dependiendo quién los controle, por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, el que usted tenga morando en su vida, ese va a ser su resultado. Y decía Jesucristo, yo soy de Dios, y soy de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque usted oyen a su papá. Claro, los controlaba era el Satanás. Y el Satanás. Eso no muy de banda de barrio. Pero no, pero si usted quiere que las cosas vayan bien guiadas, vean, metas en Dios. Vean. Y es que es más, vean, no le sirve ni siquiera porque usted puede decir, no, es que él ya no lo controla mis sentimientos, los controlo yo, igual va mal. Sí, Porque el criterio de uno siempre va a estar inclinado a lo que uno le conviene. quiero hacer lo bueno y salgo haciendo lo malo, dijo Pablo. Y lo dijo Pablo. ¿Qué piensan ustedes del orgullo? Ay, Jesús, Santo Padre. es un sentimiento. Y que, ay, Dios mío, bueno, el orgullo se puede tomar como un valor, pero también como un antivalor. Y aquí viene, valga la redundancia de que aquí Edeiner ahorita lo mencionó y quiero, eso lo hemos aprendido de mi señor padre, hermano Guillermo, que él dice esa expresión, él dice, no digas orgullo, di privilegio. Me siento orgulloso, no. Exactamente. Y a veces uno lo expresa y aunque tiene un sentido bueno, el decir me siento orgulloso de ser cristiano, no. Pero resulta que la raíz del orgullo, ¿qué es? Claro, igual. No es bueno. Entonces, ahí me siento privilegiado de ser un hijo de Dios o de ser cristiano. Y a veces nosotros es cuando tomamos algo que es anti-valor y lo queremos poner como algo bueno, ¿cierto? Como que suena, no, es que suena bueno. Es un orgullo el papá que tengo. Y suena, ay, pero lo está valorando, no. Pero en el sentido espiritual, ese sentimiento no es visto. Es más, la Biblia dice que al orgulloso como lo mira Dios. De lejos. Entonces empiece por ahí. Si al orgulloso mira de lejos, no es un orgullo, no solamente el decir me siento orgulloso, o sea, ahí la persona está pecando por orgullo.
Bueno, y que si nos ¿Están vamos... pecados? Y Sí, que de una u otra manera, el decir yo me siento orgulloso es de algo que es mío. Y la lógica del evangelio es yo tengo que menguar eso. para que él crezca. Y y cuando yo digo yo me siento orgulloso, estoy diciendo que estoy en un lugar altico, Ajá. que no todos tienen. Míreme. Míreme a mí porque por eso estoy orgulloso y me paro en una montaña donde no me debería parar. Y por eso la palabra dice que es el antídoto ante el orgullo, es la gratitud. Cuando usted tiene gratitud, vea, usted quiere matar su orgullo, ese antivalor, ese sentimiento contrario, para uno acabar con eso, es la gratitud, porque la gratitud te lleva a ser humilde. ¿Por qué? Porque el humilde solamente es el que reconoce de quién y por quién es que vivimos, por quién somos, a quién pertenecemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida muy claro. Es que yo en esta vida soy lo que soy por la gracia de Dios. Y bueno, y que no podemos ser máquinas porque están los dos extremos. Está el extremo donde mi sentimiento me lleva a pecar y está el extremo donde la falta de sentimiento hace que peque. Sí, porque entre todo, la gratitud también es un sentimiento. También la Si gratitud, no la tengo, eso también tengo que tenerla. Y, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo no necesito nada porque yo soy evangélico, yo no necesito a nadie. Y entonces, hombre, y alguien está necesitado y alguien está pasando por una dificultad y dice, pero es que ese evangelio no es por obras, entonces yo no le voy a dar a nadie porque yo ya tengo la salvación que es por gracia, que es por mediante Jesucristo. Y es muy cierto, no es por obras y la salvación es por gracia. Pero aún dice por allá Santiago que las obras reflejan la fe que tenemos. es correcto. Es decir, que ese sentimiento sí debe vivir en nosotros, no nos debe dominar, pero sí debe ser guiado por el Espíritu Santo, que nos tiene que mostrar cómo lo debemos dar o cómo debemos administrarlo bien. Es que de hecho el Señor nos hizo, es que no es casualidad, no fue un error del Señor poner sentimiento en nosotros. El error de nosotros ha sido querer sacar a Dios, que fue quien nos creó, de nuestra vida y sentir que nosotros lo vamos a dominar. Por eso el tema del orgullo es un tema muy serio porque el orgullo es como una especie de, ¿cómo se dice eso? Anestesia, ¿cierto? Yo iba a decir Anastasia. Una especie De señora, de señora más o menos de 60. una especie de anestesia porque ¿sabe cuál es el problema del orgulloso? El orgulloso cree que no es orgulloso. Oye, eso es un detalle. No, es que yo soy muy humilde, oiga, hermano, O sea, soy tan orgullosamente humilde. yo soy tan sencillo. Y todo el mundo viéndole que parece un pavo, pero él no, él soy como una palomita y una O la falsa modestia. La falsa modestia es, hermano, como le quedó bonito ese cuadro. Hermano, y eso que no le puse toda la culpa. hermano, la falsa como modestia. predicaste. No, hermano, y eso que solamente fue una semanita de ayuno. Sí. Donde hubiera sido el mes esto acá. Y eso que tengo el estudio completo del Apocalipsis, no lo quise dar todo por encimita. Porque de pronto lo entiendes. Es un tema delicado, los sentimientos. Sí, y Un que poco, ¿no? no le podemos dar rienda suelta al sentimiento, porque el sentimiento nos dice cómo nos sentimos, pero a veces como nos sentimos no es como nos vemos. Mm. Hablábamos esos días de que hoy en día está muy de moda, yo me siento hombre, yo me siento mujer, yo me siento un animal, oiga. un rico, me siento un rico en el cuerpo de un pobre. Las millonarios. Soy un rico encerrado en el cuerpo de un pobre. Y otro que sentía que la esposa era una muñeca. Imagínese. Miren los sentimientos extraviados. Es que volvemos a lo mismo. Que esa era la preocupación del apóstol. Que vuestros sentidos sean extraviados. Y Y que nos pueden engañar. O sea, es que el sentido se puede engañar. Un ejemplo muy, muy claro de esto es hoy en día el cine. El cine nos hace escuchar sonidos que no son reales. No sé si ustedes han visto que hay un tipo que es muy teso, que lo utiliza mucho Hollywood, bueno, y esas grandes cadenas que hacen películas, que ese señor hace toda clase de sonidos. Y entonces cuando están caminando sobre la nieve, él hace un ruido que parece como si fuera gente caminando sobre la nieve,
cuando son caballos, él hace sonidos como... Y entonces pareciera que vienen muchos caballos, pero no vienen caballos, es solamente el sonido, pero no está sucediendo lo que parece que está sucediendo. Solamente nuestros sentidos son engañados para que pareciera algo que no es. Es que mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A veces el sacar a Dios o al Espíritu Santo de la ecuación y dejar solamente los sentimientos nos llevan a cometer, perdónenme la expresión, burradas en nuestras vidas. Y es donde salen esos movimientos raros que sí, que el aborto, que porque es una vida, nos engendraron un par de vidas y que eso no es vida. Y viene el tema entonces de que sí, que el empoderamiento, que no sé qué, porque dejamos pasar por encima el sentimiento antes que escuchar la voz de Dios. O lo que hemos hablado ya en varios podcasts, el Señor te quiere hablar. No es que yo me voy de esa iglesia porque ahí no hay amor, hay ese pastor que no sé qué, que esto, que lo otro. Un sentimiento de ira mal enfocado, porque pusimos por encima el sentimiento, pero no estamos viendo que de pronto es Dios que nos quiere moldear. Entonces, por un sentimiento, nos vamos y nos perdemos de bendiciones de parte de Dios por un sentimiento. Pensaríamos por ejemplo, en cada sentimiento que tiene una función muy importante. Pensaban en el sentimiento de amor, que más que un sentimiento es una decisión. Pero en ese sentir, ¿cierto? En ese sentir de amar, que Dios lo puso ahí con una razón, y es que podamos unirnos los unos con los otros, podamos armar sociedad. Pero hay otros sentimientos que también Dios los puso ahí. Por ejemplo, el sentimiento de pronto de ira o de no agrado, que también es importante porque hay situaciones dañinas en las cuales no podemos seguir y son necesarias. Y esos sentimientos bien guiados por el Espíritu Santo nos llevan a ser unas personas maduras y muy dueños de nosotros mismos, que claro, causan el daño cuando no son bien utilizados, pero es porque el ser humano dejó, como decía usted ahorita, no tuvo en cuenta a Dios y decidió seguir sus propios sentimientos sin tener la influencia del Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios nos muestra cómo es que nuestros sentimientos tienen que ser controlados. Y a través de los tiempos, Dios ha dado las directrices para que esos sentimientos no se desborden. Tenemos al profeta que en el tiempo de los jueces, uno de los que se levantó, que Dios levantó en medio de todos esos jueces, fue Sansón. Y miramos nosotros que de ahí viene el tema de las filisteas. A veces eso lo traemos a colación en las decisiones de algunos que toman Decisiones seculares. Sí, decisiones de dejar de mirar dentro del pueblo de Dios por mirar las filisteas o los filisteos en el otro caso. Pero miren ustedes, el Señor le había dicho de dónde tenía que tomar mujer, Sansón. Sin embargo, él se sale de lo que Dios le dice y dice, no, le dice a sus padres, no, tómeme de los filisteos, tómenme de esas mujeres, es que yo necesito. Entonces, Sansón, miren ustedes todo lo increíble que hizo Dios a través de ese varón, pero cómo un sentimiento por una filistea lo llevó a perder lo que Dios le había dado. Sí, porque hay sentimientos que parecen muy bonitos, muy bonitos. Y ay, es que yo estoy enamorado y es que esa filistea se va a convertir. Yo lo convierto. La tradicional. La tradicional. Yo lo convierto. No va a suceder. No va a suceder. Oiga, eso es por usted. Tú que estás ahí con el filisteo, no va a pasar. No va a pasar, no se va a convertir. Y nosotros lo decimos aquí jocosamente, pero lo decimos porque hemos visto este caso una y otra vez. Y entonces el tipo viene y dice, por usted me convierto hasta pastor. Y así, con esa voz poética, viene y hasta se hace bautizar el tipo. Sí, señor. Se casan y parece todo normal, pero él por dentro sigue siendo como un espía, sigue siendo filisteo en su corazón. Todo temprano aflora eso. Sí, cuando juegan los filisteos, él se pone la camisa de filisteo.
Ahora no podemos decir que sea completo, pero la Biblia sí nos habla de que tenemos que tener un equilibrio, ¿cierto? De que la luz con las tinieblas Sí, no tiene nada que ver. o Cristo con Belial, jamás. Entonces hay combinaciones que no van a funcionar. Así nosotros digamos con buena intención. No, eso, yo sé que llega, yo sé que ya llega, pero a veces queremos convertir un sentimiento que no es bueno, lo queremos santificar. Sí, señor. Y eso no está bien. Entonces, ya viene, ahora, ese es el sentimiento en cuanto al amor, pero resulta que hay sentimientos que nos engañan en un negocio. No, hermano, ahí está Dios. Ese negocio sí, hermano. Y no, hermano, es que ese negocio sí. Y le ponemos todo el sentimiento. Porque sí, hermano. Y hasta metemos a Dios en el asunto y Dios dice, y a mí cuando me consultaron, dice Dios, Perdón, o sea, perdón. se va a hacer eso y yo qué. ¿Dónde se? No, 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 eso ya es de Dios, hermano. Yo siento que eso es de Dios. Yo le puse una señal a Dios. Así es. Dice, normalmente Dios le puso una señal que si amanecía y pasaba una nube, eso era de Dios. Pastor, y pasaron 5 nubes. Uy, claro. Y sabe que lo tremendo de eso, ya presentimiento, que después cuando nos estrellamos le echamos la culpa a Dios. Señor, pero sí. Y el Señor no. Yo ahí no tenía nada que ver a mí. Cuando empezaron a tomar fuerza, yo era un adolescente y no tenía mucho conocimiento en cuanto a la parte de empresas y negocios. El tema de las pirámides. Y una hermana me decía, hermano Gerson, pero es que eso, ahí hay pastores, o sea que eso es sentir de Dios, eso está. Entonces a veces nosotros mismos le vamos dando connotación a las cosas de un sentimiento bueno porque X o Y están ahí en el asunto. Pero resulta que puede estar la persona con el título y un título bueno, pero el problema es Dios está en el asunto. Y cuando eso reventó, hermano, que la cantidad de personas quedaron, hermano, en bancarrota, entonces, hermano, ¿y qué pasó? Y nosotros habíamos orado y le pusimos fe. Y a veces no es fe, es positivismo. No dice la hermana, un hermano, vas a aprovechar esta bendición de Dios para Esta subir. bendición. No te dañar como a todo, no, que embarrada. Y eso no es fe, porque la fe es en las promesas de Dios. Porque si no son en las promesas de Dios, no es fe. Así es. Ese tema de los sentimientos nos involucra a todos, porque todos en algún momento hemos metido las de caminar, hemos metido las patas por ahí. Hubiera dejado la primera. Sí, la primera es la mejor. Vamos a editar eso. No es cierto. No es cierto, porque no somos humanos, es una IA. No, pero hemos metido mucho las de caminar, porque en muchas ocasiones nos hemos dejado guiar por el sentimiento, pero yo he pensado, en base a la escritura, que hay un razonamiento lógico cristiano. O sea, hay un razonamiento que es lógico cristiano. Hay algo que los cristianos siempre debemos hacer. Y yo diría, hermano Daniel, sí. Que le interrumpa, más que ese razonamiento, vuelve la palabra de Dios a insistirnos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces ahí viene lo que nosotros tenemos que pensar a la hora de tomar una decisión. Si tenemos la mente de Cristo, el Señor, ¿qué piensa de esto que va a hacer? ¿Qué haría? ¿Qué haría el Señor? Y cuando usted lo tiene en cuenta, hermano, créame que usted no falla en lo que va. Toma buenas decisiones. Usted no falla. Porque es que dice la joven, hermano, es que yo desde que vi ese vestido, yo sentí algo de parte de Dios. No me hacía compra. Pero ¿cómo que parte de Dios? Hermano, usted no está viendo dónde está el pudor, dónde está la modestia. O sea, no están ni siquiera las características que deben estar presentes a la hora de un vestido. Y alguien me decía, hermano, pero ¿qué tiene que ver el vestido con yo adorar a Dios? Y yo, todo. Porque si usted ve a un profeta preocupado que le dice al Señor, ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios vivo? Ese ¿con qué me presentaré? No es solamente está hablando de una ofrenda.
y una ofrenda externa. Está hablando desde el interno, está hablando del ¿qué voy a hacer yo con mi vida para darle al Señor? ¿Con qué me voy a presentar? Y nosotros, no, hermano, no, hermano, pues es que a mí me gusta. Y aquí tenemos que tocar el punto del señorío de Cristo. Amén. ¿Hasta qué punto el Señor, si es el Señor de mi vida, si es el dueño de mi vida? ¿Hasta qué punto soy siervo? Y hasta qué punto soy Señor, ¿cierto? Porque algunos hemos dicho en algún momento, tenemos que enseñorearnos de nosotros mismos. Y creo que no es Y esa palabra ahorita está tomando fuerza. Empodérate. Entonces, sé dueño. sí, empodérate, pero resulta que ese empoderamiento se está convirtiendo en que nosotros seamos señores de nuestros propios sentimientos. ¿Y por qué nos estamos viendo a gatas y nos estamos viendo que no podemos más y limitados? Porque nos estamos enseñoreando de algo que debe ser el Señor de mis sentimientos y de mi vida, no es quien está ocupando ese lugar. ¿Y de qué viene ese empoderamiento? Precisamente un sentimiento de autocontrol, de autosuperación, de que es que yo solo puedo, yo soy capaz y yo voy a salir adelante, cuando realmente el ser humano no fue diseñado para ser independiente. El ser humano sí o sí fue diseñado para ser dependiente de Dios. De hecho, lo que decía Duvanier, ¿y por qué hay, si Dios es tan bueno, por qué hay niños aguantando hambre en África? ¿Por qué tanto muertos? Precisamente por lo mismo. En el afán de ese sentimiento de ser independiente, hicimos a Dios a un lado de la ecuación, se nos derrumbó esto. Y hicimos un lado el prójimo, porque es que lo primero es tener en cuenta a Dios, y después de que usted ya tenga en cuenta a Dios, ya puede tener el prójimo como usted mismo, lo puede tener en cuenta. Pero cuando sacamos a Dios de la ecuación, todo se derrumba, porque es que esa es la columna principal de nuestra sociedad, Dios. La gente no lo quiere ver, la gente hoy en día toma la moral y la ética como algo pasajero, pero la moral y la ética residen en Dios. De ahí es donde tomamos la moral y la ética. Que nos dejamos ganar por nuestros sentimientos, lo convertimos en pasiones, y todo eso hace que nuestra sociedad se empiece a derrumbar. Y ya para ir redondeando, creo que lo principal, si queremos tener una sociedad firme, es tener en cuenta a Dios aún más que nuestros sentimientos. Sí, Señor. Quiero terminar con unas palabras que el apóstol Pablo nos aconseja, y creo que es algo con lo que podemos cerrar muy bien este tema que hemos tocado hoy, y es lo que aparece en Filipenses capítulo 2, el verso 2, cuando él dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo, y mire, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y termina diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Santo Padre. Y dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta que no tengamos ese sentimiento, no veremos que es Cristo el que mora y es el que se enseñorea de nuestros sentimientos. No, ya pasemos al altar. ¿Qué más voy a decir? Familia, espero que, como a nosotros, este tema para ustedes haya sido de edificación. Como lo decían a nuestro hermano Duvanier en un podcast anterior. Si usted de pronto quiere enfatizar en algún punto de estos que hemos tratado, escríbanos. Allá abajo va a quedar el correo, también en los comentarios se puede contactar con nosotros. A nuestro pastor Gerson, muchas gracias. Que el Señor le bendiga por haber estado aquí con nosotros y por haber compartido este conocimiento tan precioso. Entonces, a todos, que el Señor Jesucristo les bendiga.